Tiffany está ocupando tu lugar. Eso fue lo que leí en el mensaje que me envió mi madre a las 7:43 de la mañana, justo cuando estaba a punto de imprimir los documentos finales del viaje que había preparado durante meses. Me temblaron las manos. El correo electrónico con las reservas aún estaba abierto en otra pestaña del ordenador. Hotel Boutique en Sevilla. 3 noches. Habitación doble con terraza, itinerario romántico, cenas con espectáculo flamenco. Todo hecho con el amor ciego de una hija que solo quería ver a sus padres felices. Pero de pronto ese mensaje, como una puñalada seca sin anestesia. Me quedé sentada frente al escritorio con los ojos clavados en la pantalla. Ni siquiera pestañeé. Solo leía una y otra vez esa frase, como si fuera parte de una pesadilla que se repetiría en bucle. Tiffany está ocupando tu lugar. ¿Mi lugar? ¿Mi lugar? Volví a leer el mensaje completo. Hola, cariño. No hace falta que te preocupes por lo del aniversario. Al final Tiffany está ocupando tu lugar en el viaje. Estamos muy ilusionados. Gracias de todas formas. No hubo un te queremos ni un gracias por todo lo que has hecho, ni siquiera una llamada previa. Nada. Solo ese párrafo tan cortante, tan limpio como una guillotina, como si yo fuera un error logístico que había sido reemplazado. Soy Rosario. Tengo 33 años y hasta ese momento creía que era la hija perfecta. Fui la que se quedó en casa cuando mi padre enfermó, la que pospuso su viaje a Berlín por cuidar de mi madre cuando le operaron la cadera. La que cocinaba su plato favorito cada domingo, aunque llegara muerta del trabajo. La que ahorró durante 7 meses enteros para poder regalarles algo inolvidable por sus 30 años de matrimonio. Sevilla era su ciudad soñada. Siempre hablaban de lo hermoso que sería caminar por el barrio de Santa Cruz, ver la Giralda al atardecer, escuchar flamenco en Triana. Y yo, tonta de mí, me pasé noches en vela, revisando reseñas de hoteles, mirando vuelos que no tuvieran escalas, llamando a restaurantes para hacer reservas con vistas. Todo sin decirles una sola palabra, porque quería que fuera una sorpresa. La sorpresa fue mía. Tiffany. Esa Tiffany, la hija de la vecina del cuarto A. La chica que venía a casa desde hace un par de años con sus vestidos de marca y su voz empalagosa. Tenía 20 años, 1 millón de seguidores en redes sociales y el superpoder de halagar a todo el mundo sin decir nada verdadero. Nunca me cayó bien, pero tampoco creí que un día me reemplazaría, que mi madre cambiaría a su propia hija por una especie de sobrina postiza con uñas de gel y sonrisa de catálogo. Respiré hondo y marqué el número de mi madre. Me lo sabía de memoria como una oración. 1, 2, 3 veces. Nada. Me mandó al buzón de voz. Escribí un simple ¿qué significa esto? Y recibí 15 minutos después. Tú siempre estás ocupada, Rosario. Tiffany nos entiende mejor. Ahí fue cuando rompí. No grité. No lloré. No hice nada de eso. Me levanté despacio, tomé la carpeta donde guardaba todas las reservas y la metí en el fondo del cajón. Cerré el ordenador y me quedé ahí de pie, en el centro del salón, preguntándome cómo se hace para desaparecer de la vida de alguien sin que duela tanto. Porque ese día entendí algo que me costó años aceptar. No importa cuánto ames, ni cuánto hagas, ni cuántas veces renuncies a ti misma por los demás. Si alguien quiere reemplazarte, lo hará, y ni siquiera pestañeará. Pasaron horas antes de que pudiera moverme. Me puse a revisar el correo por impulso, buscando alguna confirmación de que eso era una broma o una equivocación. Pero no. Había una solicitud de cambio en la reserva del hotel. Mi padre, usando el mismo código que yo les había enviado, había cambiado el nombre del acompañante. Rosario Gómez por Tiffany Valverde. Me borraron, literalmente. ¿Y saben qué fue lo peor? Que lo hicieron con una facilidad que me dejó helada. Sin rabia, sin vergüenza, como quien actualiza un dato irrelevante en un formulario, como si yo nunca hubiese estado en la ecuación. Abrí Instagram, me dije que no debía hacerlo, pero lo hice. Y ahí estaban, una foto en el aeropuerto, los 3 sonriendo, mi madre con ese vestido azul que le regalé el año pasado, Tiffany en el medio abrazándolos como si siempre hubiese pertenecido a esa foto. El pie de foto. Comienza la aventura, viaje soñado con mi familia. ¿Mi familia? Me reí. Lo juro. Me salió una carcajada hueca rota. Esa frase fue el tiro de gracia, porque no era solo que me habían dejado fuera, sino que ni siquiera me habían mencionado.
Ni una palabra ni una referencia, como si Rosario nunca hubiera existido. Y entonces lo supe. Supe que algo dentro de mí había muerto ese día. Que la Rosario que se desvivía por agradar, por complacer, por ser la buena hija, ya no iba a volver. ¿Saben lo que más duele de una traición? No es el acto en sí. Es darte cuenta de que para ellos no fue nada. Ese fue el principio de todo. La caída, la ruptura, el momento exacto en que decidí que esta vez no iba a perdonar, ni a entender, ni a callar, porque si Tiffany estaba ocupando mi lugar, entonces era hora de construir un lugar donde yo nunca más pudiera ser desplazada, ni por Tiffany, ni por nadie. Y eso, aunque ellos aún no lo sabían, fue el principio de su final. Vi la primera foto del viaje a las pocas horas de recibir el mensaje. No quise, lo juro. Pero Instagram, como siempre, me traicionó con su algoritmo caprichoso. Ahí estaban en la Plaza de España sonriendo bajo el sol andaluz, como si no hubieran dejado un cuerpo atrás. Y digo cuerpo porque eso me sentí como si hubieran enterrado a Rosario sin decirle adiós. Mi madre con su sombrero de ala ancha, el mismo que usó cuando fuimos juntas a Toledo. Mi padre con su camisa favorita, esa celeste que yo misma planchaba con esmero cada semana. Y Tiffany con un vestido blanco ajustado y una risa que parecía sacada de un anuncio de perfumes. La descripción de la publicación me atravesó como una lanza, un viaje soñado con las personas que más amo en el mundo. Las personas que más amá, me ardió la cara, no por celos, no por rabia, sino por humillación. Yo que me había pasado la vida entera poniéndoles por delante de todo, ahora era invisible. Ni siquiera un gracias ni un rosario nos ayudó a organizarlo todo. Nada. Borro y cuenta nueva. Estaban usando cada detalle que yo había planeado como si lo hubieran hecho ellos. El hotel con vistas al Guadalquivir, la cena en ese restaurante romántico, con espectáculo flamenco, el paseo en coche de caballos que reservé con semanas de anticipación. Cada uno de esos momentos que imaginé con amor, casi con ternura infantil, ahora le pertenecían a otra, una chica que ni siquiera sabía cómo se deletrea la palabra sacrificio. Yo no sabía si gritar, llorar o simplemente arrancarme el alma del pecho para dejar de sentir. Pero no hice nada de eso. Me encerré en mi habitación, apagué el móvil y me puse a mirar la carpeta donde guardaba todos los correos de confirmación. Cada reserva tenía mi nombre. Cada gasto había salido de mi cuenta. Hasta el mapa del itinerario con recomendaciones personales. No perderse la puesta de sol desde el Metropol Parasol. Llevar abanico. Comer salmorejo en el rinconcillo. Todo hecho con amor, con tanto maldito amor. Y ellos sin pestañear me borraron de la historia. Pasaron 2 días. Me levantaba, comía algo sin sabor y me volvía a acostar. Cada hora revisaba Instagram como una masoquista, viendo cómo Tiffany publicaba más y más fotos en el Alcázar, en la catedral, en una terraza brindando con cava mientras mis padres aplaudían detrás. Me sentía una intrusa mirando la vida que me habían robado, hasta que vi la historia que me quebró del todo. Tiffany había grabado un video. Mi madre le tomaba la mano y le decía: «Eres como la hija que nunca tuvimos, como la hija que nunca tuvieron». Apagué el teléfono. Me senté en el suelo encogida como una niña y lloré. Lloré tanto que sentí cómo se me deshacía la garganta. ¿Cómo se llega a eso? ¿En qué momento mi madre dejó de verme como hija? ¿Qué hice mal? Recordé todas las veces que me quedé callada para no contrariarla. Todas las veces que acepté sus críticas, sus silencios hirientes, sus no seas dramática. Todas las veces que me tragué mis propias heridas solo para no romper la armonía familiar. Pero esto era otra cosa. Esto era una declaración de guerra. Silenciosa, elegante, como todo lo que mi madre hacía cuando quería herir sin mancharse las manos. Al tercer día decidí salir. Caminé hasta una cafetería pequeña cerca de casa, una de esas donde nadie te mira, donde puedes esconderte entre el ruido de las tazas y las conversaciones ajenas. Pedí un café solo bien cargado como me gustaba antes de perder el gusto por las cosas. Saqué mi libreta esa que siempre llevaba en el bolso y escribí una frase en la primera página. Me borraron pero aún respiro. Era una afirmación, un grito ahogado, una promesa. Me quedé allí durante horas escribiendo todo lo que sentía. El dolor, la rabia, la decepción. Escribí sobre cómo me arrebataron el lugar sin pestañear, sobre cómo duele ser sustituida por alguien que apenas conoces,
sobre cómo las traiciones más profundas no vienen de enemigos, sino de la sangre que te dio la vida. Y entonces entendí algo. No quería venganza, quería justicia. Quería que supieran lo que habían hecho, que vieran el daño, que sintieran aunque fuera por un segundo la herida que me dejaron abierta. Esa noche volví a casa con el cuaderno apretado contra el pecho. Mi móvil estaba lleno de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes. Al parecer, el viaje no había terminado tan bien. Tiffany había desaparecido el último día. Se fue sola a Madrid sin avisar. Usó la tarjeta de crédito de mis padres para comprarse ropa y pagar un hotel de lujo. Mi madre estaba desconsolada. Mi padre humillado. El mensaje de voz que dejó mi madre era casi ridículo. Rosario no sabíamos. Pensamos que solo era una niña dulce. No sabíamos cuánto valías hasta que te perdimos. Y ahí, entre la lástima mal disimulada y el ego herido, entendí que lo que más dolía no era la traición, sino que solo se dieron cuenta de mi valor cuando ya no les servía. No respondí, no hacía falta, porque por primera vez sentí que ese silencio me daba poder. Me puse a escribir de nuevo, pero esta vez ya no era para llorar, era para reconstruirme. Y aunque todavía me dolía cada rincón del cuerpo, aunque la herida estaba fresca, comencé a vislumbrar algo que no había sentido en días claridad. Mi historia aún no terminaba, y esta vez yo escribiría el final. No volví a llamarlos. No después de aquel mensaje torpe, como si bastara con unas palabras improvisadas para tapar el pozo que habían cavado dentro de mí. No sabíamos cuánto valías hasta que te perdimos. Una frase que sonaba más a vergüenza por haber sido estafados que a verdadero arrepentimiento. Me quedé en silencio, no por cobardía, sino por dignidad, porque entendí que seguir explicándome ante quienes me desvalorizaron era una forma cruel de suplicio, como si estuviera rogando por un lugar que honestamente me correspondía por derecho. Pero el mundo no se detuvo porque mi corazón se hubiese roto. Volví al trabajo. Sonreía a mis compañeros, respondía a correos, atendía llamadas. Nadie sospechaba que por dentro estaba hecha trizas. Almorzaba sola en el comedor, como siempre, pero esta vez ya no porque me gustara la paz, sino porque no quería que nadie notara la tormenta. Las noches eran lo peor. Me acostaba temprano, pero no dormía. Cerraba los ojos y me venían imágenes como latigazos. Mi madre abrazando a Tiffany en la foto junto a la Torre del Oro. Mi padre sonriendo como si su verdadera hija no existiera. La voz de mi madre diciendo: Tiffany nos entiende mejor. Había entregado mi alma a 2 personas que no vieron el peso de mi entrega. Y peor aún, la prefirieron a ella. Un día de camino al trabajo pasé por una tienda de fotografía. En el escaparate había un marco grande con la frase en letras doradas: el amor de una familia es el mayor regalo de todos. Me reí. Una risa amarga, hueca como un espejo que se rompe desde adentro. ¿Qué clase de regalo es ese que viene envuelto en decepción? Entré sin pensarlo 2 veces y pedí que imprimieran una de mis propias fotos. Una de esas pocas donde yo salía sonriendo de verdad sin poses ni filtros. Me la llevé a casa y la colgué en la pared frente a mi cama, no por vanidad, sino como recordatorio: yo existo, yo valgo, aunque ellos lo hayan olvidado. Pasaron semanas. Mi madre volvió a escribirme. Primero fueron mensajes casuales. ¿Cómo estás? Hoy vi tu plato favorito en el mercado. Después más insistentes. ¿Por qué no contestas? Tu padre está preocupado. Hasta que un día fue directa: no puedes seguir enojada por tanto tiempo. Todos cometemos errores. Enojada no, mamá. Estoy destruida, estoy decepcionada, estoy vacía. Pero no lo dije, porque entendí que su mundo siempre giró en torno a ella, que yo era la hija cuando convenía, el soporte emocional cuando necesitaban una almohada y el fantasma incómodo cuando no encajaba con la nueva imagen familiar. Una tarde me encontré con Clara, una vecina del barrio de toda la vida. Tomábamos café cada tanto. Sabía que mis padres y Tiffany habían vuelto del viaje hacía semanas, pero no me había atrevido a preguntar. Clara fue quien me soltó la bomba sin saber que tenía una mecha encendida entre los dientes. Rosario, ¿te enteraste que tus padres tuvieron un problema con Tiffany? La miré fingiendo indiferencia. ¿Qué pasó? Parece que después del viaje, Tiffany les pidió dinero. Mucho dinero. Que quería montar su propio canal de viajes o no sé qué.
Cuando le dijeron que no se fue dando un portazo. Desde entonces no la han vuelto a ver. Me quedé en silencio apretando la taza con tanta fuerza que pensé que la rompería. Clara siguió hablando sin darse cuenta de la conmoción interna que me sacudía. Tu madre está deshecha. Dice que la decepcionó profundamente, que nunca pensó que fuera así. Mentira, lo pensó, lo eligió. Eligió creer que Tiffany era más hija que yo, más leal, más brillante, más adecuada. Pero ahora que la fachada se desmoronó, querían volver a buscar el consuelo que abandonaron. Esa noche abrí el correo electrónico donde aún guardaba las confirmaciones del viaje. Releí cada línea, cada itinerario, cada nota personal que les había preparado, y lloré, no de tristeza, de rabia, porque no se trataba solo del viaje, se trataba de todo lo que representaba, el amor ciego, el sacrificio silencioso, la lealtad que ofrecí sin condiciones. Me habían arrebatado algo más que un viaje, me habían robado la ilusión, me habían hecho sentir prescindible, pero saben que ese dolor también me hizo despertar. Por primera vez empecé a ver las cosas con claridad. No iba a volver a mendigar amor. No iba a justificar lo injustificable. No iba a permitir que me volvieran a tratar como un borrador que se puede reemplazar. Y fue entonces cuando empecé a escribir mi historia, literalmente. Abrí un blog anónimo, lo titulé La hija invisible. No usé nombres. No revelé detalles obvios, pero cada palabra era mía. Cada frase era un grito contenido. Conté todo el viaje, la traición, el reemplazo, el silencio. Y poco a poco empezaron a llegar comentarios. De mujeres, de hijas, de hermanas, de personas que habían vivido algo parecido. No estás sola, esto también me pasó a mí. Gracias por poner en palabras lo que nunca supe decir. Y en esa comunidad silenciosa virtual hallé algo que mis padres nunca me dieron validación. Yo no estaba loca, yo no era la exagerada, yo era una hija traicionada. Y al contar mi historia, empecé a reconstruir mi identidad desde los escombros. Una mañana recibí un mensaje de mi madre. ¿Fuiste tú quien escribió ese blog? No contesté, porque sí fui yo, y por fin me había encontrado. Mi madre vino a buscarme un miércoles por la tarde. No avisó, no llamó. Simplemente apareció en la puerta de mi piso con su bolso de cuero viejo, el mismo que usaba para ir al mercado, y una expresión entre cansancio y súplica. Su cabello estaba más blanco que la última vez que lo vi, y sus ojos, que siempre parecían mirar desde arriba, por primera vez se notaban bajos, como si arrastraran un peso del que no sabía liberarse. ¿Podemos hablar?, me dijo con voz seca sin adornos. No respondí de inmediato. La miré como si estuviera frente a una desconocida. En parte lo era. O quizás era yo la que ya no encajaba en ese molde de hija obediente, dispuesta a escuchar sin pedir nada a cambio. Le hice un gesto con la cabeza para que entrara. El silencio entre nosotras era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Se sentó en el borde del sofá incómoda, como si supiera que ese ya no era su lugar. No esperaba que terminaras así con nosotros, dijo evitando mi mirada. Has estado muy dura, Rosario. Dura. Esa era su palabra. Dura. Como si el problema fuese mi reacción y no su traición. La típica estrategia de mi madre: voltear la carga emocional, hacerme sentir culpable por haber sentido, por no haberle perdonado de inmediato, por haberme atrevido por una vez en la vida a no correr detrás de ellos con los brazos abiertos. No vine a discutir, agregó. Solo quería explicarte las cosas. No necesitaba explicaciones, ya las tenía todas. Las vi en cada foto, en cada publicación, en cada silencio, pero decidí escuchar, solo para ver hasta dónde llegaría su intento de redención. Tiffany nos hizo sentir jóvenes, dijo con una sonrisa triste. Nos hacía reír, nos animaba. ¿Y tú últimamente estabas tan distante? Me encogí por dentro. Otra vez la culpa era mía. ¿Distante?, pregunté conteniendo la marea que subía desde el pecho. ¿Eso justifica que me borres? No te borramos, solo... Se quedó sin palabras. Fue una decisión impulsiva que duró semanas. Y el mensaje: ¿te acuerdas? Tiffany está ocupando tu lugar. No fue un error, mamá. Fue cruel. Fue deliberado. Ella bajó la mirada removiendo su bolso como si buscara una excusa para escapar. No pensé que te haría tanto daño. Ese es el problema, le dije firme. Nunca pensaste en mí. La conversación no duró mucho más. Me dijo que me echaba de menos. Que mi padre también.
que desde que Tiffany los dejó plantados todo se vino abajo. Me ofreció empezar de nuevo, así con esa ligereza absurda que me hizo sentir náuseas. Yo la miré en silencio y por dentro sentí algo frío metálico. No odio, ya no, solo certeza. La certeza de que el amor verdadero no debería doler así, de que hay vínculos que se cortan como un hilo viejo y que por más que los anudes ya no sostienen lo mismo. Se fue con un abrazo que no correspondí, y mientras bajaba las escaleras sentí una mezcla entre alivio y luto, como si estuviera enterrando algo que en realidad ya había muerto mucho antes. Los días siguientes los pasé en una especie de niebla. No lloraba, no reía, solo existía, pero con cada hora que pasaba una fuerza nueva comenzaba a nacer en mí. Pequeña, callada, pero viva. Empecé a salir más, a caminar por calles que nunca había explorado, a sentarme sola en cafeterías sin mirar el reloj, a leer libros sin sentir culpa por no estar haciendo algo útil. Fui a una exposición de arte contemporáneo y me perdí entre las luces, los trazos abstractos, los silencios entre cuadro y cuadro. Y ahí, entre tanto color caótico, entendí algo por fin estaba empezando a pertenecerme. Un día cualquiera me invitaron a un podcast local que hablaba de historias humanas reales. Alguien había leído mi blog, La hija invisible, y quiso saber si me animaba a compartir mi historia de forma anónima. Acepté. No para exponer a mis padres, sino para darle voz a tantas otras Rosarios que aún se sienten reemplazables. La grabación fue catártica. Conté todo. No lloré, no temblé, y cuando terminé sentí que había dejado algo importante atrás, como si hubiese soltado una piedra enorme que llevaba años arrastrando. Semanas después el episodio se volvió viral. Me llegaron mensajes de todas partes. Mujeres de todas las edades, hijos, hermanos, personas que me decían: gracias por contar lo que yo no me animaba a decir. Ahora entiendo que no estoy sola. Yo también fui borrada de mi propia historia. Y en ese eco colectivo me sentí acompañada por primera vez en mucho tiempo. No necesitaba la aprobación de mis padres, ni su arrepentimiento tardío. Había encontrado algo mejor: la validación propia, la comunidad, la libertad de decir esto me pasó y sobreviví. Una mañana de abril abrí el buzón y encontré una carta. Era de mi padre. Su letra temblorosa llenaba 2 páginas enteras. Decía que estaba enfermo, que el médico le había detectado algo serio, que pensaba en mí todos los días, que lamentaba no haber sido el hombre que yo merecía. No supe qué sentir. Dolor sí, pero no el que te rompe, más bien el que te cierra. Lloré, pero no por ellos, por mí, por la Rosario que tanto tiempo esperó algo que nunca llegó. No respondí, no fui al hospital, no volví, porque entendí que a veces el perdón no es un acto que se da a otros, sino una decisión que te das a ti misma. Perdoné a mi madre, perdoné a mi padre, pero lo más importante, me perdoné a mí misma por haber permitido tanto. Ahora vivo en otro barrio. Mi piso es pequeño pero tiene luz, muchas plantas y silencio del bueno. Trabajo en algo que me gusta. Escribo por las noches. Cocino para mí. Me celebro sola. Y cada tanto, cuando alguna nube vieja amenaza con volver, releo las primeras páginas de mi cuaderno. Me borraron, pero aún respiro. Sí, respiro. Y esta vez nadie ocupará mi lugar. Aquel domingo por la tarde, mientras revisaba los comentarios en el blog, recibí una notificación inesperada. Una editorial independiente quería hablar conmigo. Habían leído mis textos, reconocieron mi voz, mi estilo, y me propusieron lo impensable: publicar mi historia en forma de libro. Al principio dudé. ¿Qué tan dispuesta estaba a desnudar el alma frente a desconocidos? ¿Qué tan preparada estaba para convertir mi herida en palabra impresa? Pero luego recordé, yo ya no era la Rosario que se tragaba el dolor en silencio. Era otra, más fuerte, más clara, y decidí decir que sí. Durante los siguientes 6 meses me sumergí en ese proyecto como quien reconstruye su propia casa desde los escombros. Cada capítulo fue una ventana abierta, una grieta cerrada. No oculté nada, ni el viaje robado, ni la traición de mis padres, ni el desprecio velado disfrazado de ternura. Tampoco me victimicé. Simplemente conté los hechos, crudos, reales, míos. El libro se tituló Tiffany está ocupando tu lugar.
un título valiente directo, uno que abría heridas pero también las cicatrizaba. Cuando salió a la venta no esperaba demasiado. Pensé que quizás algunas mujeres se sentirían identificadas, que tal vez recibiría un par de mensajes de agradecimiento. Lo que no imaginé fue el alcance brutal que tuvo. En menos de un mes, el libro se volvió viral. Aparecieron reseñas en revistas, invitaciones a programas de televisión, entrevistas de radio, incluso universidades, que lo proponían como material de lectura en clases de psicología familiar. Y lo mejor, la historia hizo ruido, mucho. Mi madre lo leyó. Lo sé porque me llamó llorando a las 3 de la madrugada. Me dejó un mensaje de voz entre sollozos. ¿Cómo pudiste hacer esto público? La gente nos señala. Me duele. No respondí, porque no era mi dolor el que dolía ahora, era el suyo. Y aunque suene cruel, por primera vez sentí justicia. No venganza violenta, no insultos ni escándalos, solo la certeza de que la verdad dicha con claridad puede sacudir los cimientos más sólidos de la hipocresía. Una tarde recibí una invitación especial a la Feria del Libro de Madrid. Querían que presentara mi obra en la carpa principal. Me temblaron las manos igual que aquella vez que recibí aquel mensaje: asesino Tiffany está ocupando tu lugar. Pero esta vez no fue por miedo, fue por emoción, por orgullo, porque ahora yo ocupaba mi propio lugar. El día de la presentación, frente a más de 100 personas, hablé. Mi voz no tembló. Conté mi historia y terminé con una frase que aún conservo pegada en mi escritorio. Me quitaron todo, menos la voz, y con ella lo recuperé todo. Poco después me invitaron a formar parte de un colectivo de mujeres escritoras que compartían historias sobre abuso emocional, exclusión familiar y reconstrucción personal. Empezamos a dar charlas, talleres, grabamos una serie documental. Y de pronto, Rosario, la hija invisible, se convirtió en referente, en espejo, en ejemplo. Fue entonces cuando entendí que el mejor castigo no era el silencio, era el éxito, la coherencia, la dignidad. Mis padres, por su parte, se recluyeron. Las redes sociales se llenaron de comentarios dirigidos a ellos sin nombrarlos. Personas que entendían el dolor de una hija desplazada, que no les creían su versión de los hechos, que les recordaban sin gritar que uno no puede borrar a quien ha dado todo. Mi padre, enfermo y más débil, intentó contactarme por tercera vez. Esta vez no fue por lástima, fue por respeto. Quería pedir disculpas públicas. Le dije que no hacía falta, que ya no esperaba nada, y que la única forma de reparar algo era no volver a hacerlo jamás con nadie más. A veces me preguntan si me arrepiento de haber expuesto a mi familia, y mi respuesta siempre es la misma. Lo único que expuse fue la verdad, y si la verdad incomoda es porque duele por dentro. No se trataba de venganza, aunque lo parezca. Se trataba de justicia emocional, demostrar que los vínculos familiares no son intocables si están basados en el abuso, en la manipulación, en el desprecio encubierto. De enseñar que la hija que siempre cayó también puede hablar, que la víctima un día también escribe la historia. Hoy vivo en una casa con jardín. Tengo una perra que rescaté de un refugio y que duerme a los pies de mi cama. En mi estantería hay ejemplares de mi libro traducido al francés, al italiano y al portugués. Y en la pared del salón, justo frente a mi escritorio, hay un cuadro que dice: nunca dejes que nadie te quite el lugar que construiste con amor. Ese lugar es mío. Me costó años, lágrimas, soledad, pero es mío. Y si alguna vez vuelven a decirme que alguien más lo ocupa, sonreiré, porque ya no necesito ese lugar. Ahora tengo uno más grande y lo levanté sola, con mi historia, con mi verdad, con mi nombre, Rosario.